empezar por esta pantalla que dice ciclo hidrológico. Acá no sabemos por dónde empieza el agua, si empieza por las nubes o empieza por la evaporación. Sin embargo, eso no es limitante como para decir que nosotros estudiamos el agua. Y como verán, nuestros factores importantes son precipitación pluvial, la caída sobre la superficie terrestre en forma de nieve, en forma de escorrentía, la formación de lagos, el riego sobre las plantas y la infiltración de aguas subterráneas. Eso es lo que vamos a hacer. No vamos a hacer evaporación porque son para elementos físicos. A partir de todo esto, nuestro estudio comienza cómo vamos a manejar el agua a partir de este ciclo hidrológico. Entonces, cuando se ve este ciclo hidrológico, hay que explicar que esto ocurre en todas partes del planeta. Aquí en Sudamérica tiene una forma, en Europa tiene otra forma, en Asia tiene otra forma, y así en todas partes del mundo. Como el planeta no está uniformemente compartido, hay algunas veces más agua en algunos lados que en otros lados. Por ejemplo, en Canadá y en Canadá y Norteamérica tienen cualquier cantidad de agua. En Sudamérica también tenemos cualquier cantidad de agua. Pero en Asia no tienen, en Europa muy medianamente, y por eso es que el manejo del agua es súper importante. A partir de esa explicación, vamos a considerar lo siguiente y un poco vamos a ver lo que estamos analizando respecto de la... ¿Se ha cambiado la pantalla? No. No, Inge, sigue en el Word. Ya. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, Inge. Sí. Bien, veremos un poco. Vamos a hacer un poco del estudio del manejo del agua, entendiendo que hay una problemática. El agua es, como dicen siempre, es vida. Pero si no controlas el agua, se vuelve un conflicto. Entonces, por ejemplo, en Cochabamba, cuando llueve, nos inundamos. Y cuando no llueve, falta agua en todas las regiones. Lo que hace pensar que no hay un control adecuado de la cantidad de agua que llueve para el manejo de las poblaciones. Y las poblaciones no solo consumen agua potable, consumen también en las industrias, consumen en toda clase de actividad. Entonces, hoy día el agua se ha vuelto plata, economía. Y por eso es que nos vamos a pelear por el agua. Nos estamos peleando ya con Chile porque ya nos ha robado dos posibilidades. Nos ha robado el Lauca y nos ha robado el Silala. El Perú nos está comenzando a robar el desaguadero, pero el gobierno, los diferentes gobiernos lo están mirando de palco porque Bolivia tiene nomás cantidad de agua suficiente en esta región occidental y oriental.
Entonces, no hay que considerar que los recursos hídricos fueran inagotables. No, se acaban. ¿Por qué? Porque lo único que crece en el planeta son las personas. Cada vez somos más habitantes, pero las lluvias casi son iguales cada año. Los recursos naturales son iguales, no han cambiado, pero la gente necesita cada vez más. Entonces, las diferentes poblaciones siempre se han asentado a la ribera de un río, de un curso de agua o de un lago, porque era cerca para tratarlos. Pero hay algunas ciudades que han crecido. Por ejemplo, Cochabamba tenía el río Rocha y el río Rocha ya no sirve. Ahora tiene que traer agua de otras regiones. Tiene que traer agua de la cordillera y tiene que traer agua de alguna calidad. Y dicen que en el mundo siempre ha pasado eso. Primero es una fuente de vida, pero cuando el agua se enoja también causa catástrofes. Entonces, aquí dicen, en los pasajes de la Biblia dicen, habían dos ríos, Jiquetel y Éufrates, y los mismos hacían de la vida del el bien y el mal en esa zona. Estos son ríos del Asia, del Irán. En general, cuando cuando retrocedemos a la antigüedad, dice, hay algunos estudiosos y filósofos que dicen, no se puede sumergir dos veces en el mismo río. Las cosas se dispersan y se reúnen de nuevo, se aproximan y se alejan. En realidad nosotros decimos, si tú vas al río, no te puedes bañar por la misma agua dos veces, porque cuando te bañas el agua ya está pasando. Y que ya está pasando al otro lado y otras se están bañando aguas más abajo. Sin importar si ya te has bañado vos, etcétera, pero porque el ecosistema funciona así, ¿no? Entonces, como fuente de vida es un elemento indispensable para la vida. Sin agua no puedes vivir. Hay 4 elementos en la naturaleza con los cuales no puedes hacer vida. Uno es el aire, otro el agua, otro la tierra y otro el fuego. Entonces, 4 elementos que hacen a la vida. Con nosotros, estudiosos del agua, vamos a siempre pensar cómo podemos manejar el agua. Si el agua es vida, pero ya les he dicho, cuando se enoja, crea destrucción, devastación, inundaciones, catástrofes, arrastre de materiales, etc. Cuando no se controla el agua en una determinada urbe o determinada población. Desde antes siempre han estado estudiando el agua. Hay estos Hammurabi, estamos hablando de 5.000, 10.000 años antes de Cristo. Entonces, pero ya estaban pensando como ingenieros, porque el río Nilo crecía y se inundaba, entonces estaban ya comenzando a controlar. Por lo tanto, las personas y los habitantes siempre están pensando en cómo van a manejar, en este caso, el agua. Por ejemplo, hoy día hay coronavirus y hasta ahora no podemos controlar.
Sin embargo, los científicos están haciendo todo el esfuerzo para controlar esto y algún rato lo han de controlar. Pero la especie humana siempre es más inteligente que cualquier otra especie de la naturaleza. Por lo tanto, va a llegar el término en que todo esté controlado. Pero el agua, hay una serie de problemas. Primero, la ineficiencia de uso. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes discrecionalmente usar el agua, sin controlar, sin ahorrar, con contaminación, etc. Otro por efecto de la contaminación. El río Rocha ya no se puede usar porque está contaminado. El lago de la Angostura no se puede utilizar porque arrastra materiales. Tenemos que ir a Misicuni, que está atrás, que es una agua más saludable y más fácil de trasladarla acá, aunque sus dificultades están allá. Después hay agua subterránea y veremos, vas a ver más abajo cuánto de agua subterránea hay. Ahora, las necesidades de las humanas siempre aumentan, pero la lluvia no aumenta, cada año es igual. Y aquí comenzamos otra vez el ciclo hidrológico que ya les mostré en otro dibujo. Y hablamos de precipitación, esto en hidrología, hablamos de infiltración, también en hidrología, hablamos de evaporación en hidrología, pero en obras hidráulicas lo que nos interesa es esta parte, la escorrentía, cómo escurre, cómo hay agua libre para obtenerla, cuánto se puede reunir en un lago y también un poco en las aguas subterráneas. Eso es lo que vamos a manejar nosotros en este periodo de tiempo. Ahora, ¿cómo se distribuye el agua en el planeta? Miren, este es un mapa de distribución en forma de queso. Océanos, agua salada, 97% de toda el agua que existe en el planeta. Harta agua, pero salada. Otros se están desalinizando para llevar a las poblaciones. En la atmósfera, 0.001%. En los glaciares, en el polo norte y en el polo sur, el 2%. Esto es el 100% de agua que hay en el planeta. 97 están en los océanos, agua salada, 1 milésimo de porcentaje en la atmósfera, 2% en los glaciares. En el agua subterránea está en el suelo la mitad de 1%, 0,5%. Y en los lagos y en los ríos, el agua más accesible para la población está en 0,2%. Miren, poquito. Entonces, por ese porcentaje, nosotros vivimos alrededor más del subsuelo, muy poco de las nieves. Vivimos 7.000 millones de habitantes distribuidos en el planeta. Pero algunos países son bien bendecidos por el agua y otros no son bien bendecidos, como veremos posteriormente. Pero este mapa es súper importante para saber y conceptualizar de que agua accesible tenemos muy poco. Humedad del suelo como agua subterránea y lagos y ríos, porque los glaciares y las nieves están muy lejos de las poblaciones. Y de la atmósfera nos puede sacar, aunque otros ya están pretendiendo hacer. Si ven en porcentaje y además en kilómetros cúbicos de agua, esta es la tabla. En ríos, 1.250 kilómetros cúbicos. Si quieren a metros cúbicos, ustedes hacen la traducción.
y en el subsuelo un poco más, y en las aguas de agua dulce un poco más. Estas son las aguas que nosotros accedemos. El total en los océanos es agua salada, no accedemos mucho, y en los glaciares tampoco, porque están muy lejos. Todo esto es lo que accedemos. Pero esto lo que accedemos es apenas el 0,2%. Ahora vamos a hablar de balance hídrico. ¿Qué es el balance hídrico? Llueve, entonces una cantidad de agua que está en el lado de los positivos. Llueve. Evapora, está en el lado de los negativos, porque se va al aire. Se infiltra, está en los lados de los negativos, porque también se entra dentro del subsuelo. Entonces, el agua libre que queda es llueve, menos la evaporación, menos la infiltración. Ese es el agua que queda. Cuando ustedes comienzan a hacer un proyecto hidráulico, una presa, por ejemplo, van a decir escurrimientos, ríos que aportan cuánto al año, cuánto se evapora, cuánto se infiltra y cuánto queda en el lago. Ese se llama balance hídrico. Siempre hay que hacer un balance hídrico cuando se hace un proyecto hidráulico. Para información preliminar de ustedes, en el lago, en cualquier lago con un manto de agua, aproximadamente se evapora 30 a 40% al año. O sea que casi la mitad se evapora. Por lo tanto, hay que meter al lago para que mantenga el nivel máximo aproximadamente 1.4 el volumen que tenga ese lago, porque 0.4 se está yendo otra vez a la atmósfera. Aparte de la infiltración, que en los lagos hacen estudios de suelos y generalmente mantienen una tasa de infiltración menor. Entonces, este balance hídrico es importante para acometer cualquier obra hidráulica de magnitud. Aquí estamos otra vez con el balance hídrico, otra forma de verlo. Otra vez. En el Internet hay millones de... Bien, ahora vamos a ver en qué se usa el agua. ¿En qué se usa? Generalmente el agua está usada por la población. Entonces, en la población, lo primero que hace el poblador, el ser humano, es consumo doméstico. Bebida, cocina, aseo personal, medicina, religión, mascotas, etc. Eso es uso doméstico. Y también bota. El 80% de esta agua, después de usarlo, lo bota, como hemos visto en agua potable y en alcantarillado. También usa para recreación, natación, deportes, pesca. Usa para riego, usa para drenaje, para evacuación de desechos, para producción de alimentos, abrevaderos y consumo animal. Y también usos industriales y comerciales. Produce energía, industrias, construcción, navegación, transporte de troncos, eso se hace mucho en el Canadá,
evacuación de desechos, industria minera, petrolera, pesca, enfriamiento. Hay torres de enfriamiento en algunas industrias en Europa generalmente, o en los países grandes. Conservación y equilibrio ecológico del paisaje, conservación de los ecosistemas. Río Rocha, por ejemplo, se manejaba muy bien hasta los años 90, pero hoy día ya no se maneja nada, ya su equilibrio ecológico ya se ha perdido. Por el río Rocha corre mugre más que agua, para recreación también. Ahora vamos a ver cuánto de agua hay en Bolivia. Bolivia es un país muy bendecido por la naturaleza, porque tiene agua, hartas. Tiene la cuenca amazónica, tiene la cuenca del Plata y tiene la cuenca cerrada o lacustre, que es el lago Titicaca, el lago Popó, aunque ya se está observando en el lago Popó algunas deficiencias y en el lago Titicaca también por contaminación. Si ustedes ven este mapa que tienen en su texto, van a ver, de acuerdo a los colores, cuánto de agua hay en cada zona. Cuenca amazónica, ríos importantes: Beni, Madre de Dios, Orten, Abunea, Mamoré y Tenes, superficie 888.000 kilómetros cuadrados. Aproximadamente el 60%. Fluyen 180 millones de metros cúbicos al año en esta cuenca. En la cuenca del Plata, el río Paraguay, río Pilcomayo, Bermejo, etcétera, que va a la Argentina, 235.000 kilómetros cuadrados y fluyen 22 millones de metros cúbicos al año. En la cuenca lacustre, lago Titicaca, lago Popó, Salar de Uyuni, Salar de Coipuasa, Desaguadero, tienen 191.000 kilómetros y corren 1.650 millones de metros cúbicos al año. Estos 62%, 22% y 16%. Listo. Eso es la cantidad de agua que hay en Bolivia. Pero no crean que es muy poco, es harto respecto de la población que tiene. Esa es la oferta de agua que hay en Bolivia. ¿Cómo lo manejamos? Lo estamos manejando haciendo hidroeléctricas, lo estamos manejando haciendo agua potable, lo estamos manejando en navegación muy poco, se ha perdido en la cultura de navegación. Recreación también muy poco, otros lo hubieran utilizado magníficamente. Para ver qué más ríos hay acá, está esta tabla que ustedes lo tienen también en el texto. Usos del agua. Uso doméstico, riego, industrial, minero, petrolero, etc. Esto es donde se gasta agua. Cuando tú usas agua aquí, lo gastas. Uso hidroeléctrico, recreativo, pesca, navegación. Cuando tú utilizas acá, no se gasta el agua. Después de hacer dar vueltas una rueda, produce energía, el agua sigue corriendo al otro lado. Cuando te bañas, el agua sigue corriendo. Cuando pescas, sigue corriendo. En navegación, solo te permite flotar un barco y no se gasta el agua. Entonces, estos usos donde se gasta se llaman consuntivos y donde no se gasta se llaman no consuntivos. Pero nosotros hacemos proyectos para esto, para esto, para esto, para esto, para todo esto hacemos proyectos hidráulicos. Ahora, hay pues conflictos en el uso del agua. Lo primordial es uso de agua potable.
nosotros en Cochabamba, a ver, vamos a poner esto, Cochabamba. ¿Qué conflictos tenemos? Tenemos conflictos con los regantes. En la cordillera podríamos tener los conflictos con los mineros. Tenemos conflictos con las industrias. Con los recreativos en Cochabamba no tenemos. Pero tenemos conflictos con el uso hidroeléctrico. Ende, toda gota de agua que ve en la cordillera quiere volverlo electricidad. Por lo tanto, no permite que se use para agua potable. Y ese es un conflicto. Por la situación topográfica, nosotros tenemos agua en Cochabamba detrás de la cordillera. Delante de la cordillera tenemos muy poco y además por efecto del crecimiento poblacional ya se ha vuelto muy poco. ¿No? Aquí estamos en el mismo contexto. Y aquí entramos a una parte importante que se llama etapas de proceso de una gestión de cuencas, en realidad de una gestión de manejo del agua. Para manejar el agua tenemos estudios, harto estudio. Para un proyecto que está latente, que ustedes ya están viviendo ese proyecto, se llama Misikuni. Se ha comenzado a hacer estudios desde 1947, donde un ingeniero, Luis Calvo Sux, subió a la cordillera, dijo, aquí se puede hacer un proyecto de agua para Cochabamba. Entonces hacen estudios de suelos, estudios de formulación de planes, proyectos, etcétera, como una primera intención. Entonces, el Luis Calvo Sux sube arriba y dice, en esta planicie se puede almacenar agua, aquí hacemos una presa, como hay atrás nadie va a reclamar, porque no hay habitantes y trasladamos. Pero ¿qué tenemos en contraposición? Tenemos que cruzar el cerro hacia Cochabamba y no lo podemos bombear el agua porque es muy alto, entonces vamos a hacer un túnel. Pasa el túnel y después en la bajada de la cordillera podemos generar energía eléctrica y llegar el agua para riego y agua potable. Pero esos estudios han tenido ya la edad que tengo, alrededor de 70 años. Ahora ya está Misikuni. Ustedes ya pueden ver Misikuni. Pero han habido estudios de 50 años atrás para concretar el proyecto. Este estudio previo es alto. Cuando ya formulas, ya dices sí se puede porque ya tenemos planes técnicamente, se puede hacer, entonces viene la etapa intermedia, es ya mediciones, ¿no? Mediciones de cuencas, mediciones de recursos hídricos, mediciones de recursos hidráulicos, mediciones de suelos, etc. ¿No? Y después en la etapa permanente de operación, cuando ya están construidas las obras. Hoy día hay una empresa Misikuni, tiene gerente, tiene ingenieros que maneja el agua de Misikuni y nos vende a la ciudad, nos va a vender a Cochabamba, nos va a vender a Sacaba, nos va a vender a Quillacoy. Entonces, 3 etapas previas. Pero eso redunda en lo siguiente. Primero, ¿se puede hacer? Factibilidad técnica, ¿se puede hacer? Sí. Misikuni, lago, presa, se puede hacer. Hay elementos técnicos, hay ingenieros capacitados, todo se puede. Túnel se puede, se puede. Tubería se puede, se puede. Bueno, ahora la plata. ¿De dónde sale la plata después de haber hecho tantos estudios técnicos? ¿Quién va a pagar? Nos vamos a prestar plata, vamos a poner de los impuestos, el gobierno nos va a dar, o los habitantes vamos a pagar.
Todo eso es un estudio económico. Y además, sostenibilidad en el tiempo y espacio. Ahorita Misikuni técnicamente se pudo. Tuvo tropiezos con problemas, etcétera, pero se pudo. Igualmente Corani se pudo. Corani no es para agua potable, es para electricidad, pero se pudo. Angostura era para riego, no era para agua potable, ni era para energía, pero se pudo. ¿Quién pagó? Pues pagaron los regantes. Eso, sostenibilidad quiere decir, ¿en el tiempo y espacio va a perdurar? Sí. Esta sostenibilidad por lo menos tiene que ser 100 o 200 años, porque si no, todo este proyecto no sirve. Porque es mucha plata para hacer mucho esfuerzo técnico, mucho esfuerzo económico, para que dure 20 años. 20 años es una miseria, 20 años pasan rápidos. Ustedes ya tienen 22, ya pasaron una época. Yo tengo 70 y todavía sostiene Angostura, Corani y Misikuni. Estos proyectos hidráulicos generalmente tienen una larga data de por lo menos 100, 200, 300, 500 años, y hay proyectos hidráulicos que tienen 5.000 años en Egipto y en Grecia y en otros lugares. Espero que Misikuni dure por lo menos 500 años. Fases de un proyecto. Estudios exploratorios, eso que hemos dicho, que ha ido a investigar un estudioso, Luis Calvo Sucre, Misikuni. Yo siempre voy a hacer hincapié en Misikuni porque es un proyecto latente. Angostura ya fue, ustedes ya solo salen, van a comer pescado en la Angostura. Y el lago siempre está ahí, ya tiene 70 años, pero no han visto qué clase de estudios han hecho. Pero en Misikuni sí, está fresco todavía esto. Por eso hablo mucho de Misikuni. Entonces hacen estudios exploratorios apenas son. Después hacen estudios de factibilidad técnica, factibilidad económica, etc. Después hacen diseño y planificación, ya planos, biencito, planos, tamaño de presa, tuberías, túnel, todo. Y después hacen la ingeniería del proyecto, que es la construcción. Todas estas fases de un proyecto hidráulico tienen una maduración larga. Para Misikuni, desde 1947, 70 años y recién se ha acabado. Igual ha sido para la Angostura, tal vez un poco menor este tiempo. Para Corani también un poco menor. Pero van a ser proyecto de Cachuela Esperanza en el Beni para generar energía. Yo desde que he nacido recuerdo Cachuela Esperanza. Proyecto El Bala en el Beni para generar energía eléctrica. Desde que he nacido también he escuchado. Y ustedes siguen escuchando y hasta ahora no se hace. Proyectos Rositas en Santa Cruz también he escuchado y cuando ya estaban por hacer se opone la población, porque antes, hace 50 años, no había población, no había movimientos sociales, nada, y se permitía nomás. Hoy día no hay mucha influencia de los movimientos sociales para impedir que se haga un proyecto hidráulico que de alguna manera altera el estado natural, el ecosistema natural del agua en una región correspondiente. Por lo tanto, este tiempo es de maduración de larga data en proyectos de agua potable. No es igual que una construcción de un edificio que dura, a ver, voy a construir aquí un edificio y en un año puedes resolver el problema. ¿Qué estudios hay que hacer? Todos estos. ¿Saben? Hidrología, saben. Topografía, saben. Aforar, saben. Geología, medianamente. Suelos, saben. Medio ambiente, también medianamente. Pero todos estos estudios hay que hacer para
obras hidráulicas. Ahora aquí hay una... ¿Qué estudio? Erosión del suelo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Todos estos estudios. Control de crecientes, todos estos estudios. Navegación, todos estos estudios. Drenaje, hidroelectricidad, abastecimiento de agua, todos estos estudios. Y todos estos estudios, precipitación, evolución, infiltración, caudales, condiciones de agua subterránea, son estudios de hidráulica, de obras hidráulicas, de hidrología y obras hidráulicas. Por lo tanto, nuestro ámbito de trabajo es grande. Aquí está mejor el mapa de recursos de agua en Bolivia y quiero hacer aquí un hincapié. Este verde es cuenca amazónica. Miren la maraña de ríos importantes, porque los afluentes de estos hay miles todavía. La cuenca del Plata es este pedazo, y la cuenca lacustre o cerrada es este otro pedazo amarillo. Pero aquí hay un punto que se llama Guayaramerín. Aquí. En este punto, Guayaramerín, miren cuántos ríos llegan hasta Guayaramerín. Y aquí está Cachuela Esperanza. Todos estos ríos aportan, y por el río Mamoré, y que ahora ya se llama Madera, en este punto pasan promedio 8.000 metros cúbicos por segundo. El río Rocha no tiene 1 metro cúbico por segundo. 8.000 es un río ancho de 2 kilómetros de ancho y de una profundidad de alrededor de 8 a 10 metros. Y a una velocidad tal que pasan 8.000 promedio. En su nivel máximo pasan 25.000 metros cúbicos por segundo. Harta agua. Pero solo vemos pasar el agua. Por este río que está el río Ben y no sé qué es, hay el proyecto Bala. Aquí se va a generar energía eléctrica, pero ya se están oponiendo. Es otro proyecto que aguas que llueven en La Paz, en la cordillera, corren por este lado y también al final llegan al río Madera. Por este punto de Guayaramerín pasa el 80%, el 88% del agua de la cuenca amazónica. El otro 12% aporta este panto y pasa aquí. De aquí en adelante los brasileros han hecho proyectos Santo Antonio y Chiraldú, 2 presas grandes para generar energía para su región. Eso está retrocediendo y por eso se inundan estas zonas un poco más. Aquí tenemos un proyecto Rositas, aquí en Santa Cruz, pero le están oponiendo porque esta zona de Abapó y Sosoca es muy seca, el Chaco es muy seco. Nos querían regar, pero se están oponiendo. Aquí en la cuenca lacustre del desaguadero, los peruanos ya están desviando agua y nosotros no decimos nada. Aquí el río Lauca se desvió y el Silala también y amén, no hay, se hacen problemas, se hacen grandes litigios, queremos mar y los chilenos se ríen en nuestra cara. Y así está Bolivia, pero esos datos son importantes. Ahora, la cantidad de agua que hay en Bolivia, de lo que llueve cada año y de lo que se produce el ciclo hidrológico, es uno de los países más bendecidos en el planeta. Es uno de los 10 países más bendecidos por agua en el planeta. General dice que llega
8.000 metros cúbicos por cada habitante. En Europa llega a 500 metros cúbicos. Miseria, 500 a 8.000, harta diferencia. O sea, este es uno de los países más bendecidos por la naturaleza respecto de agua. Hay gran cantidad de agua, pero en algunas zonas nos estamos peleando por el agua porque no manejamos bien. Esa es un poco la conclusión de los estudios de agua que se pueden realizar. En Cochabamba. Cochabamba está acá, tiene cuenca del río Rocha, cuenca del Valle Alto. El Valle Alto, desde Arani, llega a la Angostura. Esa es una cuenca. El cuenca del río Rocha es la cuenca de Sacaba. Este verde, el agua se va al Beni. De aquí también, detrás de la cordillera también, y esta otra región andina muy poco va a este lado. Y también hay otra cuenca en Cochabamba, que es la cuenca de Santibáñez, que al final siempre toda esta lluvia que cae en este sector occidental de Cochabamba, no el oriental se va al Beni, esta cuenca va al río Caine y después se forma el río Grande y después el río Mamoré. Entonces, cuando llueve aquí, las aguas van a ir al Beni, al Mamoré, etcétera, al Amazonas. Cuando llueve aquí, más rápido ya han ido a ese lado. En estos ríos de toda naturaleza. Los del Chapare que conocemos, Espíritu Santo, San Mateo y Vigalsama, todos esos están yendo al Beni. En Ayopaya, mucho está yendo al Beni. Si Misicuni no hubieran hecho el túnel, hubiera ido al Beni, pero han hecho el túnel y por eso viene a Cochabamba. Esas son las cuencas de Cochabamba. Y Cochabamba, en su generalidad, cuando llueve en la cordillera, drenan a través de estas torrenteras. Estas torrenteras alimentan al río Rocha, pero en general, como la población antes era solamente este pedazo, ahora ya se ha extendido hasta acá. Los usos del agua se lo han consumido aquí arriba y en Sacaba peor, entonces el agua que llega al río Rocha es muy pobre. Esta es un poco la imagen de lo que ocurre en Cochabamba. Cercado, Pintumayo, es decir, todas las torrenteras de Cercado. En Tiquipaya otro, en Quillacoyo otro, en Vinto otro, en Sacaba otro. Todos estos sectores. Entonces, un ingeniero hidráulico, hidrólogo y que hace obras hidráulicas, tiene que conocer su región. Si no conoce su región, no sirve, no puede hacer diseños. Tiene que pasear por todo lado y saber intuir cuánto hay de agua para utilizarlo. Ahora, ¿qué hace el agua? El agua cuando viene suavito es una bendición, pero cuando viene fuerte causa estragos, causa inundaciones. Y la gente sufre, llora, pierde bienes, etc. En todos estos casos. Cambia el ecosistema. Esto sucedió en Tiquipaya hace 2 años. Se repitió después de 2 años otra vez. Pero la gente sigue viviendo ahí, se olvida. Y hay que hacer estas pequeñas obritas en la cordillera para disminuir la velocidad de flujo y arrastre de materiales que ejerce. Estas son obras de aprovechamiento que del río de Corani querían bombear hasta
Cochabamba para llevar agua potable. Pero los de Ende se han opuesto terriblemente. Ende son nuestros conciudadanos, nuestros parientes, nuestros primos, nuestros amigos, todo, pero por sus intereses particulares se oponen a todo. Entonces, porque la gota de agua que llueve en Cochabamba, los de Ende miran como dólar de agua, que en dinero como dólar, porque es energía eléctrica. Y no les importa agua potable. Hay conflicto de intereses. Bien, yo quería mostrarles en este primer capítulo esto para ver como capítulo introductorio del agua. Para nuestra materia, si aquí hay algunos chats que dicen, a ver, no, de tesistas son, no hay problema. Entonces, nos vamos a olvidar de estos. Bien, entonces, como nuestro programa está en que tenemos que ver un examen, entonces vamos a proponer un examen el lunes de este primer capítulo. Hay el texto, hay esta información, hay otra información también. Por lo tanto, voy a mandar un protocolo de presentación del examen que ya he escrito, y el lunes voy a abrir a las 8 de la mañana el examen y ustedes me van a entregar a las 12 del día mediante Classroom, de todo esto que hemos visto hoy día. Preguntas, caballero. ¿No hay preguntas? ¿Me escuchan, no? Sí, ingeniero, se escucha. Todo esto que está resumido en diapositivas hay en el texto. Por lo tanto, ustedes no adolecen de información. El examen, yo sé que se van a copiar del texto, etcétera, pero tengo formas de que ustedes lo hagan y les voy a dar en un protocolo especial cómo van a hacer el examen. ¿Por qué tomo este examen? Para interesar a todos que participen en las materias. Porque en este momento creo que los participantes son muy pocos respecto de la cantidad de alumnos inscritos. El jueves van a pasar con ¿qué se llama? Con Ronald, y conmigo el lunes examen. Yo voy a plantear el examen mediante Classroom a las 8 de la mañana. Y ustedes tienen tiempo hasta mediodía para responder. Lo mismo que está aquí, pero en diferente forma. ¿Más preguntas? Buenos días, ingeniero. Una duda. El día lunes creo que es feriado. Según el calendario de la facultad, no dice feriado, pero se supone que era un día de regocijo para los estudiantes. Si no fuera el lunes, el martes vamos a tomar examen. Si el lunes es feriado y hay asueto para los estudiantes, el martes.
¿Está bien? Está bien, Inge, gracias. Está bien, Inge. Bien, si no hay más preguntas, nos... Buenos días, disculpe. En este caso, entonces, estaríamos esperando su respuesta mediante el grupo de WhatsApp, ¿no? Si vamos a dar el examen el día lunes o el martes. Sí, la comunicación será anticipadamente, no se preocupen de eso. Siempre estén pendientes del Classroom y siempre estén pendientes del WhatsApp. Ya, muchas gracias, ingeniero. ¿Alguien más? Inge, buen día, ¿cómo está? Dime. Inge, una consultita. Todo lo que hemos visto ahora lo va la clase en realidad, ¿no? Lo va a tener en el Classroom para que nosotros lo podamos ver. Ya está esto en el Classroom, solo que la explicación así hablada está grabada y yo pienso que la va a subir Ron. Ah, está bien, ya. Muchas gracias, Inge, hermano. ¿Más inquietudes? Bien, entonces nos vemos, si no el lunes, el martes, en el examen. El jueves con Ron. Gracias, nos retiramos. Gracias, Inge. Chao. Gracias, Inge, hasta luego. Chao.